¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Ay, otra vez nos dormimos todos con el calor. Buenas noches, hermanos. Bien, ahí está, ahí los escuché. Qué lindo poder compartir este momento con ustedes, este tiempo de alabanza para el Señor, de preparar los corazones para poder recibir la palabra, ¿no? Y pensaba un poco en las canciones que hemos cantado y todas ellas tenían palabras que van entrando en nuestro corazón, entrando en nuestra mente, que tienen mucho que ver con lo que vamos a compartir hoy, ¿no? Que es la obra que ha hecho el Señor en la cruz por cada uno de nosotros y cómo esa obra que Él ha hecho nos puede dar acceso a la libertad. Hablábamos de redención, hablábamos de cruz, cantamos sobre el precio que se pagó y todos esos conceptos los vamos a unificar ahora en un mensaje. Bien, empecemos orando, por favor, un minuto. Padre bendito, Señor amado, Dios nuestro, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por esta noche y te doy gracias, Padre Santo, porque tú nos das libertad, Señor. Te agradezco, Señor, por tu Hijo que se ha sacrificado en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Te encomiendo el mensaje, te encomiendo los corazones, Padre, y te pido que seas tú guiando esta noche, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, titulé el mensaje de hoy, Aires de Libertad. Muchas gracias. Aires de Libertad, ¿no? Como recordarán, que parece que pasó hace un montón de tiempo, la semana pasada hubieron elecciones acá en la Argentina, elecciones generales, elecciones presidenciales, y ganó un candidato liberal, ¿no? Liberal, libertario, y no sé, hace un montón. La palabra libertad en todas las conjugaciones está metida en esa campaña, en ese candidato, en todo lo que se promovió alrededor, ¿no? Y es interesante que al día siguiente yo leía y escuchaba un par de comentarios en la tele y en varios de ellos ponían este titular o empezaban su análisis con esta frase, ¿no? Decía, se sienten aires de libertad en la Argentina, ¿no? Y me ponía a pensar un poco en la cantidad de gente que ha votado por ese candidato, en el pensamiento que tiene la gente cuando va y emite un voto, cuando va y se compromete con la democracia, va y participa de las elecciones. Y me ponía a pensar un poco la esperanza que depositamos en un candidato a quien damos nuestro apoyo. Tenemos que estar conscientes que un candidato, sea de un lado, sea del otro, las decisiones que va a tomar en el país nos van a afectar a todos nosotros. Así seamos cristianos y los que no son cristianos igual, así nos guste o no nos guste las decisiones que tome o la línea que tome, las ideas que se tomen, esas ideas y esas decisiones afectan nuestra vida diaria, ¿no? Y un poco yo quería entrar pensando y preguntando a la gente qué entendían por esto de aires de libertad. ¿Por qué ellos pusieron que se sentían, se vivían, se sienten aires de libertad en la Argentina? Más allá de que al ser un partido que va a cambiar la línea política que veníamos hasta ahora, se hacía juego con esta promesa que daban del liberalismo, ¿no? Libre mercado, libre oferta, libre demanda, libre contratación y libre, todo con libre, todo lo que conjugue con libertad era lo que se iba prometiendo. Y recordaba un poco que normalmente la gente en este sistema que tenemos ahora de elecciones que es democrático, por lo general en Latinoamérica, la gente tendemos a decidir no muy bien, ¿no? Siempre tendemos a tomar una decisión, a que la mayoría siga una decisión y al poco tiempo nos arrepentimos y cambiamos de rumbo y es así que no solo Argentina, sino que gran parte de Latinoamérica tiene ritmos cíclicos políticos, ritmos cíclicos sociales, ¿no? Y sin entrar en ningún argumento si estamos a favor o en contra o si estaba bien la votación o no, quiero que pensemos en que la gente ha depositado la confianza en que va a haber un cambio.
en que va a haber libertad. Y la palabra libertad conlleva un hecho de que antes no existía libertad. Había una esclavitud, o había un bloqueo, o había algo con lo cual estábamos luchando para salir, ¿no? Y pensando todo esto y viendo la situación del país, me vino a la mente y me viene a la mente el pueblo de Israel, ¿no? Un momento similar en el pueblo de Israel y en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando la gente sentía aires de libertad, aires de liberación, y quería hacer que el Señor Jesucristo, reconocerlo como el Mesías enviado, como el Rey prometido de Israel, y pensaban que estaban cerca su redención. Y ahí entra una palabra muy importante que vamos a ver esta noche, ¿no? La redención. ¿Qué quiere decir? Comprar algo para rescatarlo. Rescatar algo, redimir algo. Pero orientada esa palabra a las personas, se utilizaba para los esclavos. Cuando uno compraba un esclavo, estaba redimiendo un esclavo, ¿no? Y el pueblo de Israel era esclavo en el tiempo del Señor Jesucristo, eran esclavos de Roma, estaban dominados por Roma, y a pesar de que todavía tenían autoridades judías que convivían con las autoridades romanas, ellos eran esclavos y había cosas que no podían hacer, no tenían libre decisión, y todas las cosas, toda la política estaba sometida bajo el imperio romano. Vamos a Juan 6, 14 al 15. Juan 6, versículo 14. 6:14. Acá estamos justo después de la alimentación de los 5,000, ¿no? Juan 6, 14 y 15 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que lo iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces acá vemos a la gente que había visto una señal que había hecho el Señor Jesús, que era la multiplicación de los panes. Había alimentado a miles de personas, aproximadamente 15,000 entre hombres, mujeres y niños. Y toda la gente estaba maravillada por este hecho de haber recibido provisión, ¿no? Provisión. ¿Y qué es lo que el pueblo pide de sus gobernantes? Provisión, ¿no? A veces pedimos provisión y algunos esperan provisión en el sentido de un bono o algo que caiga de arriba, o algunos provisión en el sentido de poder trabajar y generar recursos. Pero el gobierno y las políticas que hace un gobierno proveen las condiciones para que la gente pueda generar sus ingresos y pueda tener provisión. Entonces, en ese tiempo, al ver la señal del pan, más allá de la señal misma del milagro de la multiplicación, lo que a la gente le había encantado y fascinado era comer gratis, ¿no? Poder satisfacer su estómago de una manera fácil, sin trabajar. Y más adelante el Señor Jesús, cuando ellos lo siguen, dice: ustedes no me siguen por la señal, tampoco porque creen en mí, sino por el pan que les he dado. Y ahí el pueblo estaba buscando al Señor y quería agarrarlo y convertirlo en rey, proclamarlo rey. Dicen: este sí es el que ha venido a gobernar sobre Israel, nos va a dar pan, nos va a dar sustento. Entonces, ¿qué mejor un gobernante que pueda dar pan al pueblo, no? En el Imperio Romano después había un gobernante que daba, para que el pueblo no se dé cuenta de todas las barbaridades que hacía, les daba pan y circo, ¿no? Entrada gratis al circo romano, pan para todos, y entonces el pueblo no decía nada de lo que hacía el gobierno. Y es que la gente somos de esa manera, ¿no? Mientras tengamos sustento y estemos entretenidos, mucho no nos vamos a meter en el detalle de cómo se están haciendo las cosas. Bueno, y acá el Señor Jesús ve que no es el momento. El pueblo estaba tomando una decisión
no sé si apresurada, pero emocionada. Y el Señor Jesús dice, al ver que el pueblo iba a hacer eso, se aparta, se retrae y vuelve a la montaña solo. No era el tiempo para que el Señor Jesús sea proclamado rey. Sabemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que un día va a gobernar no solo sobre Israel, sino sobre toda la tierra. Pero no era el tiempo aún para que gobierne. Entonces, ese pueblo, esa gran multitud, estaba con ganas de liberación, estaba con ganas de libertad, estaba viviendo aires de libertad y querían coronar al Señor Jesús, ¿no? Y poco tiempo después, ese mismo grupo o algunos de ese mismo grupo de personas estaban en Jerusalén para una fiesta, para la fiesta de la Pascua. Y esta fiesta ya era la fiesta cerca al momento que el Señor Jesús iba a ser entregado o se iba a entregar para morir en la cruz, ¿no? Y en Juan 12:12 vemos lo que pasa una semana antes, ¿no? La entrada triunfal, se conoce este pasaje como la entrada triunfal a Jerusalén. Juan 12:12 al 15. Juan 12:12 dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿No? Ahí vemos que el pueblo nuevamente lo ve al Señor Jesús entrar y lo proclama como el Rey de Israel. Bendito, dice, porque viene el Rey de Israel. He aquí el Rey de Israel. Y lo estaban reconociendo como el Rey. Y el Señor Jesús, esta vez, para cumplir la Escritura, no evade la proclamación, sino cumple lo que estaba profetizado y entra a Jerusalén como el Rey de Israel, ¿no? Proclamado como el Rey de Israel. Pero el pueblo se había reunido acá por dos cosas. Ya no estaban pensando en el pan, sino habían enterado que poquito antes el Señor Jesús había resucitado a Lázaro. Y muchos, al saber que Jesús venía y saber lo que había hecho, fueron al encuentro de él por la señal que había hecho. Y nuevamente el pueblo ahí está con aires de libertad, ¿no? Una gran multitud proclamando al Rey de Israel. Un poco antes los fariseos ya habían hecho un concilio y habían determinado matar a Jesús y además matar a Lázaro, que era el que había resucitado y el que estaba llevando mucha gente a creer realmente en el Señor Jesucristo. Y los fariseos decían, nada ganamos porque todo el mundo se va detrás de él. Y el pueblo, nuevamente les digo, buscando libertad, buscando su redención, buscando ese líder político que iba a venir a liberar al pueblo de Israel de la opresión que tenían del imperio romano, ¿no? Sin entrar en detalles, a los 4 días, ese mismo grupo de personas, cuando el Señor Jesús estaba delante de Pilatos y Pilatos saca a Barrabás y pide al pueblo que elijan a Jesús o a Barrabás para ser liberado, el pueblo grita, libera a Barrabás. Pedimos a Barrabás, queremos a Barrabás. Y Pilato ni Pilato no lo puede creer, dice, ¿están seguros? El ladrón, el asesino. Y bueno, dicen sí, libera a Barrabás. Y el pueblo que 4 días antes estaba proclamando al Señor Jesús, a los 4 días se voltea en su pensamiento y elige a Barrabás para liberarlo, ¿no? Todo eso está dentro de la autoridad del Señor, porque Él era el que se estaba entregando, ¿no?
Él era el que estaba poniendo su vida en reemplazo de nosotros y en reemplazo del ladrón Barrabás, que es símbolo nuestro. Pero ahí vemos cómo el pueblo rápidamente sus ganas de libertad las cambió por temor a los líderes políticos y ya no querían el rey, ya querían el ladrón y que todo quede como estaba, ¿no? Que todo quede como estaba. El Señor Jesús aclaró en varias oportunidades a ellos que su problema, que el problema que tenía el pueblo no era físico, no era un problema tangible, sino era un problema más profundo, un problema del corazón, ¿no? Cuando Él decía, yo soy el pan de vida, el que de mí come y de mí bebe tiene vida eterna, y el que no come no tiene vida. Y el pueblo se volvía loco porque pensaba, ¿cómo vamos a comer su carne? ¿Qué es lo que está diciendo? Y dice que muchos se alejaron ahí, ¿no? Y Él les dijo a sus discípulos, la palabra que yo les hablo es espíritu y es verdad. Lo que estaba diciendo el Señor ahí es que ustedes están concentrados en las cosas que pueden ver y nosotros también estamos concentrados en las cosas que podemos ver, en las cosas tangibles, ¿no? Pero no estamos concentrados, no consideramos y no nos damos cuenta como el pueblo de Israel las cosas internas que tenemos y realmente el problema principal que tiene el hombre. Vamos a Juan 8, 34 al 36. Juan 8:34. Acá el Señor Jesús está hablando con los fariseos y les dice, ustedes son esclavos. Y los fariseos le dicen, no, somos hijos de Abraham y no somos esclavos de nadie, a pesar que eran esclavos de Roma, ¿no? Y dice el 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Acá el Señor Jesús está viendo la necesidad y las ganas que tiene el pueblo, esos aires de libertad que se sentían y que ellos querían, que proclamaban y que llevaban al pueblo a proclamarlo rey y quererlo determinar como el libertador de Israel, el que iba a redimir al pueblo. Y el Señor le dice, hay algo peor que esta esclavitud que ustedes tienen acá con Roma. Hay algo que está mal y es el pecado que tenemos todos los hombres en el corazón. Y este tiempo me ponía a pensar que la gente acá en la Argentina está viviendo, sintiendo, pensando y opinando sobre la libertad y los aires de libertad que se viven y las políticas que se vienen y todo el liberalismo que se está proclamando, si consideramos en nuestro corazón que somos esclavos del pecado, que el primer paso de libertad que deberíamos tener es buscar liberarnos del pecado que nos condena, que nos encadena y que nos condena. No saben que son esclavos. El pueblo judío no sabía que era esclavo y la gente en general no reconoce, no se da cuenta, me incluyo, yo no me daba cuenta, no reconocía que era un esclavo del pecado. Pensaba que la liberalidad, el libertinaje que tenía en mi vida, donde hacía lo que me daba la gana, me daba más bien libertad, cuando en realidad era una profunda esclavitud al pecado, a los vicios, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida y todo eso que vamos persiguiendo en esta tierra. Entonces, este tiempo que todo el mundo está hablando de libertad, consideremos el principio de la libertad, la primera libertad, el paso fundamental de libertad que debe tener el hombre es la libertad de su alma. La libertad de las cadenas que el pecado ha puesto sobre nosotros. El Señor Jesús dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y yo me pongo a pensar y considero, y muchas veces hablé con amigos, por ejemplo, tenía un amigo que fumaba mucho y quería dejar de fumar, ¿no? Y él decía, no, yo puedo dejar de fumar cuando yo quiera. Al principio, cuando le decíamos que estaba fumando mucho, y cuando él se dio cuenta y se volvió un problema para él no podía dejar de fumar. Le costaba y le costaba y le costó y aún le cuesta y no puede dejar el cigarrillo, ¿no? Yo me pongo a pensar y alguno considera en su corazón que no es esclavo del pecado. Yo le digo que haga una prueba, que pruebe esta semana, 7 días, que ponga en su corazón y que diga, si no soy esclavo del pecado, puedo dejar de pecar, ¿no? Si no soy esclavo y yo me controlo a mí mismo, puedo dejar de pecar, lo que quiere decir que esta semana no voy a mentir, no voy a tener malos pensamientos, no voy a tener orgullo, no voy a tener soberbia, no voy a decir malas palabras. 7 días. Si alguien considera que no es esclavo del pecado, que haga la prueba. 7 días. Si 7 días logra no pecar, no es esclavo del pecado. Si alguien lo logra, por favor, le vamos a hacer un monumento, porque hacemos entre todas las iglesias seguramente, porque cambiaría toda la doctrina y echaría por debajo lo que está escrito. Porque está escrito que nosotros somos pecadores. Y si decimos que no somos pecadores, le estamos haciendo a Dios mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Es imposible que alguien deje de pecar, porque somos esclavos del pecado. Y esa es la libertad que debemos buscar en primer lugar. Esa es la libertad que debemos buscar en primer lugar. Vamos a ver un poco esto, de cómo el pueblo, incluso los seguidores y los discípulos de Jesús, buscaban que el Señor Jesús los redima, los libere, los compre, los rescate. Vamos a Lucas 24, 21. Acá están los discípulos camino a Emaús, ¿no? 24, 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Acá están 2 discípulos del Señor que están camino a Emaús, y el Señor Jesús se les aparece en medio de ellos sin descubrir quién era, ¿no? Y les va hablando, les dice, ¿por qué están preocupados? ¿Qué les pasa? Los veo tristes, y ellos le comienzan a contar, eres el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén, que han matado a Jesucristo, dice, y ahí vienen ellos, dicen, nosotros creíamos que ese Jesús que está muerto iba a ser el que iba a redimir al pueblo de Israel. Y hoy ya 3 días que está muerto. O sea, tenían la esperanza perdida. Ellos pensaban que en ese tiempo, sus discípulos incluso, que Él iba a liberar a Israel. Pero el Señor Jesús vino a liberarnos del otro problema, que es el principio de la libertad, que es la libertad que verdaderamente nos hace libres, que es nuestra principal cadena, la que nos ata. Y vemos en Efesios 1:7, hablando del Señor Jesús, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces acá vemos que el Señor Jesús vino a liberarnos de algo intangible y nosotros estamos queriendo libertad de algo tangible, ¿no? Nosotros queremos libertad terrenal y el Señor nos da libertad celestial. Queremos libertad temporal y el Señor nos da libertad eternal. Poniendo esas palabras en juego, ¿cuál es la libertad que deberíamos procurar primero? La que perdura, la que permanece, la eterna, la que me ata mi corazón, la que ata mi alma, la que no me deja ser, ¿no? Y acá dice que el Señor sí vino a redimir. No tenemos que estar decepcionados como lo estuvieron esos 2 discípulos ahí, porque Él sí vino y sí pagó el precio. Decía, en quien tenemos redención
por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dijimos que la palabra redención quiere decir compra, adquisición, pero es una palabra bastante amplia y es muy compleja de estudiar, ¿no? Tiene muchas acepciones. En el español está traducida como redención, pero en el griego había 3 palabras principales que acá se traducen como redención y redimir. Vamos a ver esas 3 palabras, las cuales el Señor con su sacrificio en la cruz cumplió plenamente para nosotros. Redimir dijimos que era comprar, ¿no? Las palabras son agorazo, exagorazo y lutro. En base a esas 3 se establece toda la doctrina de la redención de Cristo para el hombre, toda la oportunidad de salir de la esclavitud del pecado. Vamos con la primera, que era agorazo, que era redimir. Esta palabra se utilizaba para enfatizar el precio. Se traduce a veces como comprar solamente, ¿no? Y enfatiza el precio que se paga o la propiedad que tiene el bien que se compra, ¿no? Si yo compro una silla, le compro una silla a Adriana, antes era de Adriana, ahora es mía. Se utilizaba para eso esa palabra, ¿no? Y en el mercado de esclavos, ya aplicado a personas, esta palabra era usada cuando alguien iba al mercado, compraba a un esclavo, se hacía de un esclavo, y una vez que estaba en su poder, él podía venderlo nuevamente en el mercado de esclavos. Hacía como una compra y venta, ¿no? Lo más cercano que me viene a la mente ahora para poder entenderlo es la compra y venta de autos, ¿no? Yo veo un auto que está barato, lo compro, lo tengo un ratito y después lo vendo. Bueno, sigue en Mercado Libre el auto, lo saco y lo publico. Era lo mismo que se hacía con los esclavos. Vamos a 1 Corintios 7, 22 y 23. Primera Corintios 7, 22 y 23 dice: porque en el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavo de los hombres. Acá que dice, si alguien era esclavo, ahora es libre para el Señor, y si alguien era libre, ahora es propiedad del Señor. Ahí esa palabra es usada, agorazo, donde está enfatizando los derechos de propiedad del que compró y además el precio que se pagó. Dice, fuiste comprados por precio. ¿Y cuál es el precio que el Señor Jesús pagó para poder comprar a las personas, para poder comprar tu alma, comprar mi alma y el alma de todos aquellos que se acerquen al Señor buscando ser redimidos? Todos esos que buscan los aires de libertad y quieren conseguir esta libertad primordial. Fue esa cruz y toda su sangre derramada en torno a esa cruz. Ese fue el precio que Él tuvo de pagar para que tu pecado y mi pecado pueda ser comprado. Que el castigo que llevaba ese pecado ya no caiga sobre mí, sino haya caído sobre Él. Él pagó con su sangre. Por precio hemos sido comprados. Él pagó muchísimo para que tú puedas buscar esa libertad, puedas procurar esa libertad, porque no eres barato para el Señor, no eres barato para Dios. No estamos en oferta, nunca estuvimos en oferta. Dios tuvo que pagar y dar a su propio Hijo lo más preciado que tenía para poder rescatarte a ti y rescatarme a mí. Somos así de preciosos para el Señor. Él entregó a su Hijo y tuvo que ver sufrir a su Hijo en la cruz para pagar por mi redención, para comprarme a mí. Bien, la otra palabra era exagorazo, ¿no? Tiene la misma palabra con un prefijo. ¿Qué quería decir esa palabra? ¿Para qué se utilizaba? Cuando alguien compraba algo del mercado, pero lo llevaba para usarlo, para alguna cosa, ¿no?
En el mercado de esclavos se compraba un esclavo y lo llevaba a trabajar a su casa, por ejemplo, o a su campo. Eso se utilizaba esa palabra exagorazo. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que el Señor también nos redimió de esa manera, que es una extensión de la anterior, ¿no? Es un poco más profunda que la anterior. No solo nos compra, sino nos compra con un propósito. Nos compra para una meta. No se conforma solo con adquirirnos, sino que nos quiere usar. Vamos a Gálatas 4, 4 y 5. Gálatas 4, 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces hay un cambio de posición, un cambio de dirección. Dice, los que estaban bajo la ley, Él los redimió para sacarlos de la ley y adoptarlos como hijos. O sea, los que estaban bajo la ley en ese tiempo eran los judíos y todos los que pecamos, porque la ley fue dada al hombre, la ley son los mandamientos que dio al pueblo de Israel para que nosotros tengamos convicción de pecado, para que sepamos qué es pecado y qué no es pecado, ¿no? Entonces, todos estaban bajo la ley, el pueblo de Israel estaba todo bajo la ley. Si alguien infringía la ley, era condenado por la misma ley. Dice que los saca debajo de la ley, debajo de ese dominio del pecado, para llevarnos a una posición de hijos. Entonces, no solamente nos compra, sino nos compra para un propósito, para un uso. Ahora, si tú te acercas y aceptas esta libertad que el Señor ha venido a darte, ha venido a hacer con tu vida, Él no solo te compra, sino que te compra y te adopta, te saca del mercado. Ya no hay que servir a los hombres, ya no hay que servir a los deseos de la carne, ahora eres hijo de Dios con todos los derechos que implica ser un hijo de Dios, ¿no? Bien, y la última palabra que iba más allá de las otras dos es lutró, ¿no? Que también quería decir redimir, pero este era no solamente comprarlo y tener los derechos de propiedad, no solamente comprarlo y sacarlo para que sea mío y usarlo en lo que quiero, sino que además le daba la libertad. Era comprar algo para dejarlo libre. En el mercado de esclavos compraban un esclavo en el mercado, lo sacaban del mercado y le daban la libertad, ¿no? Acá la mejor imagen que se me viene a la mente, me acuerdo de la película Aladino. ¿Vieron? Cuando era niño yo vi un montón de veces y el genio quería y procuraba y buscaba que su amo le dé la libertad, que él pueda hacer lo que él quiera, que él pueda ir donde él quiera, que él pueda ya ser libre de las cadenas que lo ataban. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros y con el pecado. Él nos libera del pecado. Él nos rompe las cadenas, rompe la condenación, porque nosotros estamos atados, encadenados por el pecado, esclavos del pecado, haciendo pecado, pero esperando la condenación que va a tener ese pecado. No es solamente hago pecado, bueno, no estoy tan mal encadenado, sino esas cadenas es como estar en una prisión esperando la inyección letal, ¿no? Esperando la silla eléctrica. Ese es el símbolo de la cadena del pecado, esperando el juicio. Entonces el Señor no solamente te saca, que ya no eres esclavo, sino que quita el juicio, quita las cadenas y ya no hay condenación sobre ti. Pero había algo que hacían los esclavos que tenían esta condición, ¿no? Que llegaban a ser liberados. Ellos, al tener esto tan preciado, que para ellos era inalcanzable, muchos de ellos se quedaban al servicio de sus amos, pero ya no por obligación, sino por amor. Porque Él me liberó, entonces puedo servirle, puedo seguirle. ¿Y cuánto más nosotros?
Si el Señor Jesús vino a pagar con su sangre por tu libertad, te quita de la condenación que tenemos bajo la ley, nos vuelve sus hijos y además nos dice, eres libre. ¿Cuánto más no quedarnos delante y debajo y pegados y agarrados y aferrados a un amoroso Padre que hizo todo eso por mí cuando yo estaba perdido en mis delitos y en mis pecados? Esa es la libertad que debemos procurar. Vamos a Tito 2, 13 y 14. Tito 2, 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él nos compró para después hacernos puros y que nosotros como su pueblo, una vez que te acercas y aceptas esta libertad que Él te quiere dar, seas celoso de buenas obras, siguiéndole a Él, sirviéndole a Él, pensando y meditando en lo que Él quiere hacer con tu vida. Él quiere darnos libertad. Entonces, este tiempo que la palabra libertad está tan usada, tal vez incluso hasta en algún momento devaluada, nosotros consideremos, ¿realmente tengo libertad? ¿He conocido al Señor Jesús? ¿Puedo entender este sacrificio que ha hecho el Señor? ¿Puedo entender el plan de redención de Dios para mi vida? El plan de redención de comprarme, rescatarme, usarme, adoptarme. Y puedo aceptarlo, puedo ir a Él y decirle, sí, Señor. Si es así, lo único que tienes que hacer es creer en Él, creer en este hermoso plan que Él ha hecho, en toda la obra maravillosa y completa que ha hecho para tu redención, pedirle perdón por tus pecados y vivir esa vida al lado del Padre como hijo, porque una vez que tú le pides perdón por tus pecados, aceptas esta libertad que te quiere dar, ya eres su hijo. Él te da un propósito y puedes servirle, seguirle, buscarle, no por obligación, sino por amor. Ahí en la cruz está el verdadero aire de libertad. Es la única brisa que te puede librar para toda la eternidad. Es la única libertad que perdura y que vale la pena. Así que este tiempo busquemos, si nunca lo has hecho, la libertad que el Señor quiere darte. Oremos, hermanos. Padre bendito, Padre amado, Señor, te doy gracias, Padre Santo, porque tu Hijo ha venido al mundo, Señor. Porque tú has enviado a tu Hijo, Señor, a redimirme, a comprarme, a rescatarme, Señor, a pagar el precio altísimo por mí, Señor. No sé lo que ves, Señor, en el hombre. No puedo entender cuán profundo es tu amor por nosotros, Señor. Solo puedo agradecerte, Padre, por la obra de redención que hizo tu Hijo en la cruz. Gracias porque nos compras, nos adoptas, Señor, y nos permites seguirte, nos mantienes a tu lado. Te agradezco, Señor, esta noche, en nombre de Cristo Jesús. Amén.